Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Seguimos Educando. Estoy acá acompañado, digamos, porque claro, volvemos hoy con la clase de biología y este ADN me convoca. Me dan ganas de llevármelo a mi casa. Pero viene Analía que se resiste porque necesita, ¿no?, de esta estructura para explicar el tema de hoy. Hoy seguimos con genética en la clase de biología. Biología, química, el tema es biología. Analía cubre muchos flancos. Muy bien. Está buenísimo adentrarnos en estas temáticas para entender sobre todo una disciplina, como vimos la última clase, muy reciente y que tiene como todo un panorama nuevo por descubrir, por seguir investigando, y más en estos tiempos de cuarentena. Creo que recobró un interés especial por lo que es nuestra vida biológica, ¿no? Entendernos un poco más, por lo menos recobró para mí, no sé si para ustedes, yo creo que sí, estamos todos un poco más ávidos de información en relación al cuerpo, ¿no? El cuerpo es de los grandes temas perdidos en la historia de la cultura, ¿no? Y creo que este es un buen momento, hace rato ya, pero sobre todo en esta contemporaneidad, volver sobre el cuerpo desde la biología, pero también desde las ciencias sociales, desde la literatura. Es el cuerpo siempre, fue puesto el cuerpo en un lugar secundario, ¿no?, frente a una supuesta racionalidad que se suponía que era lo más importante para el ser humano. Hablando de racionalidad, tenemos clase de matemática también. Con Lucas seguimos con función cuadrática. No sé si se habrán dado cuenta, pero estoy enamorado de las matemáticas, así que feliz porque estoy, digamos, con el cuerpo, con la biología, con el amor, con la matemática. Así que gran combo para hoy en esta clase, que además va a terminar con filosofía. En el quinto bloque vamos a ver la figura de Sócrates, a ver si podemos darlo en una clase o nos tomamos dos, pero vuelve filosofía. Después de muchos sofistas nos metemos directamente con Sócrates. Así que bienvenidos hoy a esta clase y estos son los consejos, como siempre, damos contra el coronavirus. 1. Lavate las manos a fondo y con frecuencia usando desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. Ventila todos los ambientes. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama al 107 si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, 148 para el Gran Buenos Aires y a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos el video y arrancamos con el programa de hoy. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, aquí estamos en la clase de matemática con Lucas y Nietzsche. Viste que está Nietzsche acá. Sí. No sé si sabía de matemática mucho Nietzsche, pero bueno, acá viene Nietzsche que tengo acá bordado que dice demasiado humano. Uno de los libros de Nietzsche más importantes se llama Humano, demasiado humano. Tremendo texto, y bueno, de acá salió. ¿Accesible para alguien que no es de filosofía? No. Bien. Pero vos sabés que fue el primer texto que yo leí. Sí. Me lo dieron a los 15, 16 años. Lo leí así, el primer párrafo, me acuerdo que lo leí. No entendí nada, pero quedé azorado, encantado. No sé por qué. Y el incentivo que te genera por ahí, el querer entender algo, sí, ¿no? Bueno, con la matemática me pasa lo mismo. De repente
a veces no entiendo, pero hay algo en la combinación, en el deseo de querer resolver que genera eso, deseo. Entonces te enciende. Sí, Bueno, puede ser. seguimos con función cuadrática. Seguimos con función cuadrática. Dale. Voy a recordar rápidamente dos fórmulas que vimos en la clase pasada y la anterior, que son son dos maneras de expresar a la función cuadrática, la forma polinómica y la forma canónica. Sí, pero ¿y por qué tenemos un gráfico ahí pegado? Ahora le bien. va a hacer una actividad que vamos a llevar adelante en unos minutos. Dale. Entonces, para la función cuadrática, la forma polinómica era la forma de escribirlo así. f de x es igual a un número por x al cuadrado más otro número por x más otro número, en donde A a no puede ser 0. no podía ser 0. Perfecto. Y la forma canónica, en donde el formato general es a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice con la misma salvedad de antes. ¿Sí? En donde en todos los casos, en ambos casos hay tres números que definen a la función, ¿no? El a, b y c. Claro. Y acá está el a, el x sub b y el y sub b, que no hay que confundirlos con la variable. ¿Sí? Perfecto. Aunque se llame x, el tener un subíndice hace que dice, bueno, para una función ese es un valor dado, fijo. ¿Sí? Bien. Lo que tenía interesante de la forma canónica es que si uno miraba el numerito al que llamamos xb y al que llamamos ib, esos números, si los pensamos como coordenadas, coordenada x y coordenada y, es el punto que es vértice de la parábola que es gráfico de esta función cuadrática. Correcto. ¿Sí? Bien, para eso entonces, digamos, recordando esto que fuimos haciendo, lo que te propongo es que miremos ahora sí El gráfico. el gráfico, la lámina que tenemos acá, prolija para que yo no tenga que andar haciendo enchastres en el pizarrón. Y la idea va a ser hacer el camino inverso al que hicimos en las clases pasadas, que era, teníamos una fórmula y a veces lo que necesitábamos o que queríamos hacer era graficar. Bueno, ahora tenemos un gráfico y tenemos que tratar de pensar si se nos ocurre cómo reconstruir. Vos decís que partiendo de ese gráfico deberíamos poder traducirlo a la fórmula, Sí. tanto canónica como polinómica. Sí, Sí. sí. Bien. No quiere decir que sea igual de fácil o difícil cualquiera de los dos caminos, ¿no? Claro. O sea, la consigna es escribir alguna fórmula que represente esta función. Puede ser en cualquiera de las dos formas. Ok. Nosotros sabemos, de todas formas, pasar de una a otra o lo podemos hacer. ¿sí? Dale, excelente. Entonces, la consigna es hacerlo hacia alguna fórmula, o sea, tener alguna fórmula que represente esta función. Sabemos que esto es una parábola, ¿sí? Sí. Porque esto en realidad podría ser como una U que sea algún otro gráfico. Tenemos como dato que es una parábola, que es gráfico de una función cuadrática, y entonces deberíamos primero identificar algunas características de esto. Claro. ¿Sí? Ejemplo, dónde está el vértice, el eje de simetría. Si hay algunos puntos que yo puedo decir, bueno, mira, acá pasa por tal, el gráfico pasa por tal punto. A ver. Entonces, hay uno que es clave, que es el vértice. Sí. ¿No? El vértice Sí. está claro. El vértice está claro y además, claro, está claro, digamos, justo cae en Justo caen en dos numeritos, claro. En dos números de los que están marcados. Tal cual. ¿Sí? Que es el punto 1 menos 3. Tal cual. Uno se podría poner quisquilloso y decir, si pongo una lupa acá, y bueno, no. O sea, esto es un gráfico, es aproximado. Ay, no, quiero lupa. No vamos a poder. No trajiste. No podemos, no, claro. Porque aparte Pero pongámonos quisquillosos en otro programa porque me encanta. Bueno, lo vamos a hacer. Dale. Podemos hacerlo. Bueno, entonces, dijimos, el vértice. No, esto no se ve nada. Voy a borrar una tiza blanca. Acá tenés más, mira. El vértice está en el punto 1 de x menos 3 de y. ¿Qué otros datos tenemos? A ver, a la vista. Bueno, un dato posible es este, ¿no? O sea, que la parábola pasa por el punto 0 menos 2. Sí. ¿Sí? O sea, el punto 0 menos 2, 0x menos 2y, siempre los puntos se indican con la coordenada x La primero parábola- y la coordenada y después. Claro, la parábola pasa por ahí. Pasa por el punto 0 menos 2. A ver algún otro que sea, que evidentemente, por ejemplo este, ¿no? El 3, 1. ¿Sí? Ah, tenés razón.
3, 1. Y el menos simétrico, 1, claro. menos 1, 1. Menos 1, 1. Bien, dijiste simétrico. Eso es porque, claro, Sabemos que es una parábola. Es una parábola, hay un eje de simetría. Ese eje de simetría es la recta vertical que pasa por el vértice. ¿Sí? Así que si me moví 2 para acá y subí 1 y hay un punto del gráfico, si me muevo 2 para allá y subo 1, seguro hay otro. ¿Sí? Eso es la simetría. Pero el eje de simetría lo podemos decir que lo estamos viendo porque, claro, porque pasa por el vértice. O sea que, Seguro, claro. O sea, claro. El eje de simetría es una recta y esa recta va a tener ecuación x igual a 1. ¿Sí? Esto es la recta, si querés. La recta x igual a 1 es el eje de simetría. Sí. ¿Sí? Bueno, hay un montón de data. Hay un montón de data. Sí, Ahora, vamos para acá. dale. Bueno, está claro que en este contexto esta fórmula es más directa, más simple de aplicar. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero saber, quiero conocer una fórmula para la función, necesito 3 números, este y este. Sí, Bueno, hay 2 números de esos que ya están, claro, que son el 1 y el menos 3. claro. Esta es la coordenada x del vértice y esta es la coordenada y del vértice. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá. Y voy a decir que la fórmula que nosotros queremos para el gráfico aquel es f de x es igual a, en principio no sé quién es, por x menos x del vértice era 1 al cuadrado más y del vértice que era menos 3. Bueno, voy a escribir así, menos 3. Y entonces solamente nos queda saber cuánto vale a. Correcto. ¿Sí? Acá después voy a escribir directamente menos 3, porque sumar menos 3 es lo mismo que restar 3. Sí. Bueno, para saber cuánto vale a, podemos elegir alguno de los otros valores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué significa que el gráfico pase por el punto 0 menos 2? ¿Qué significa en términos de la función? Significa, por ejemplo, ¿no? El 0 menos 2, que cuando a la función le evalúo en 0, el resultado da menos 2. Sí. Bueno, a ver, si lo paso acá, esto quiere decir que si pongo 0 en la x, Sí. 0 menos 1 al cuadrado, bueno, ya escribo directamente menos 3. Menos 3. El resultado da menos 2. Claro. Lo voy a escribir de este lado. Esto proviene de haber visto que el gráfico pasa por el punto 0 menos 2. Sí. Y esto es una ecuación que tiene una única incógnita, que es la a. Claro, O sea fácil. que se puede resolver. Escúchame, pero podríamos haber tomado cualquiera. Podríamos haber tomado Claro. este o este y daba lo mismo. Daba Solo lo que mismo. si los números... Podría ser que los números hagan que la cuenta sea más complicada. Claro. Pero Fuiste la podríamos más haber simple tomado porque cualquiera. el 0 hace todo más simple. Así es. Bien. Viva el 0. Vivo de 0 en algunos casos. Entonces, despejo A. Dale. Copio de nuevo acá, todo así tal cual, así. Me encanta el uso del verbo despejar en matemática. Ah, Porque viste que psicológicamente como me despejo es como... bueno, claro, hay que despojarse todo desde el punto de vista de la A, ¿no? Exacto. Si Es yo como fuera un la A, desensimismamiento. claro, está bien. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo se despeja la A? Me paro en la A y acá hay 2 términos, ¿no? Entonces, no puedo partir al medio un término cuando hay otros. Claro. Entonces ahora lo que puedo hacer es al menos 3 pasarlo sumando. En realidad lo que hago es sumar 3 a ambos lados, pero se puede entender como pasar el 3 sumando, queda A por... Y acá voy a resolver esto. Menos 1 al cuadrado da como resultado 1. 1. Bueno, listo. Menos 2 más 3, 1 es igual a A. Así que, listo. La fórmula... ¿Qué pasó? La fórmula que estamos buscando es 1 por x menos 1 al cuadrado menos 3. Este 1, puedo no escribirlo porque es 1 por. El 1 es el neutro de la multiplicación. Multiplicar 1 por cualquier cosa no aporta nada. Perfecto. ¿Sí? O sea que me queda directamente así. Excelente. Tenemos una pregunta de un alumno que vamos a ver ya y volvemos con Lucas. Si el gráfico de una función crece y descrece, ¿siempre es una función cuadrática?
Bien, está clara la pregunta, ¿no? Si el gráfico de una función crece y decrece, ¿siempre es una función cuadrática? Creo Bueno. que está clara la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué Que te no. parece? Que no. Que no. Voy a poner un ejemplito Dale. de una función, una fórmula que representa, bueno, una función que baja y sube y sin embargo no es una función cuadrática. ¿Sí? El ejemplo es una función que va a estar definida de los reales en los reales. Esto es igual que la función cuadrática, solo que la fórmula va a ser así. X a la cuarta. ¿Sí? Eso claramente no cumple con la forma de la función cuadrática, en donde necesitábamos que estuviera x elevada al cuadrado. Claro. ¿Sí? Entonces voy a hacer una tablita de valores. Bueno, como yo conozco más o menos cómo es, voy a poner valores que sean después representativos para graficar. Voy a poner -1, menos 0,5, 0, 0,5, 1 y por ahí agrego el 1,5. Entonces, a ver, cuando x vale -1, ¿cuánto vale f de x? -1 a la cuarta. -1 a la cuarta es -1 por -1 por -1 por -1. Son 4 veces. Como aparecen 4 veces el menos, esto termina siendo positivo. O sea, siempre que este es un número par, el resultado es positivo. Así que -1 a la cuarta es 1. Menos 0,5 a la cuarta es 0,5, menos 0,5 por menos 0,5 por menos 0,5 por menos 0,5. El resultado de eso es positivo, porque de nuevo es a la cuarta, Claro. 0,625. 0. 0 a la cuarta, 0 por 0 por 0 por 0, 0. 0,5 a la cuarta da lo mismo que menos 0,5 a la cuarta. 0,625. 1 a la cuarta es 1. Y 1,5 a la cuarta, que es 1,5 por 1,5, bueno, 4 veces, da como resultado 5,0625. Bien, acá me faltó un 0. Acá me faltó un 0. Ahí está. Porque si yo multiplico, me di cuenta porque si multiplico 0,5 por 0,5, el resultado se va achicando. Cuando Se uno va multiplica achicando, por un claro. número más chico que 1, el resultado se va achicando cada vez más. No puede ser que el resultado sea más grande. Mirá cómo usaste ahí la intuición, el sentido común, ¿no? Sí, porque lo anoté mal. Así que está bien. Bueno, voy a hacer el gráfico ahora. El eje X, el eje Y. El eje Y representa a la altura de la función. Y entonces voy a graficar estos puntos. El punto -1, 1. -1, 1. Sí. Ah, perdón. Veamos la escala, ¿no? Sí. No voy a poner un 1 acá. Voy a poner el 1 y el -1. El 1 acá Sí. y el -1 por acá. Sí. Sí, porque si no tengo valores muy chicos. Sí. Y después acá me voy a mover entre 1 y 5. Sí. Así que Si no, sí pongamos necesitamos acá. la lupa. 1, claro. 2, 3, 4, 5. Vamos a ver qué podemos hacer con la lupa. Bien, entonces, ahora sí. -1, 1. -1, 1. Menos 0,5, 0,0. A ver, entonces, menos 0,5 está acá. Sí. Y 0,06, si esto es 1, 0,06. Nada. Sin la lupa se ve acá, directamente. Claro. ¿Sí? 0,0. 0,5 está acá y altura 0,06. En los hechos los vamos a ver casi pegado al eje, aunque está un poquito más arriba. Sí. Igual es el mismo este, ¿eh? Es el mismo, claro. Ah, es la misma para altura. la misma altura, No, claro. pero es menos 0,5 Menos- este y 0,5 este. Tenés razón. ¿Sí? Bien. La coordenada X y la coordenada Y es la misma. O sea, la coordenada X no es la misma, la coordenada Y sí. Es la misma. 1. 1, 1 y 1,5. Bueno, vamos a hacer así. Si esto era 1, esto es 2. La mitad es 0,5. Es 5 y pico. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 5,06. En el gráfico no lo voy a poder distinguir. Así que me da por acá. Se ve la simetría, ¿no? Digo, la simetría se ve acá en la tabla y se ve acá. Total. Entonces, seguramente, si yo voy a, si esto era -1, esto era -2, menos 1,5, la altura va a ser la misma. ¿Sí? El gráfico de esto es más o menos así. ¿Sí? Esto continúa. Eso, bueno, me quedó muy poco simétrico. Esto, es Pero se ve. esto debería ser simétrico. Eso no es una parábola, aunque es como una U.
Mirá. Y aunque si uno la mira así Da como al parábola. pasar, da que podría ser una parábola. Bueno, no es una parábola porque no es el gráfico de una función cuadrática. Mira. ¿Sí? Pero responde a la pregunta del estudiante. Pero no es una parábola, significa que, o sea, no es una función cuadrática. Además no es una parábola. Además no es una parábola. Ah, Sí, digo, la parábola, como yo te había contado en la clase pasada, la parábola es una figura geométrica que cumple con ciertas características. Claro. Y vimos en las primeras clases, por ejemplo, que una antena parabólica tenía forma parabólica y eso quería decir que, por ejemplo, si venían rayos paralelos al eje, rebotaban todos y van a parar todos a un mismo punto. Eso es como una característica geométrica. Claro. Bueno, acá no pasa eso. no pasa. Clarísimo, como siempre. Lucas, nos vamos a ir al recreo, pero antes vamos a escucharlo a Jorge Marrale, el actor, que nos va a leer un texto impresionante de Rodolfo Walsh, Esa mujer. Esa mujer, de Rodolfo Walsh. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone, lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar siquiera momentáneamente a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía. La clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí y sin embargo iré tras el misterio de su muerte en busca de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo. Ya no me sentiré como una arrastrada, amargada, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Cantón. Sonrío ante el Jonkin falso, pero en cambio elogio su whisky. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice, lo miro. Esa mujer, coronel, sonríe. Todo se encadena, filosofa. A un potich de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño?, preguntó. Me importa un carajo. Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene 12 años, dice. El coronel bebe con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer con 2 pocillos de café. Contale vos, negra. Ella se va sin contestar. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita.
La pobre quedó muy afectada, explica el coronel. Pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se ríe. La fantasía popular, dice. Vea cómo trabaja, pero en el fondo no inventan nada, no hacen más que repetir. Enciende un Marlboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. Cuénteme cualquier chiste, dice. Pienso, no se me ocurre. Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años, 50 años, un siglo, que se usó tras la derrota de Sedán o a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de Badoglio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, dice el coronel. Lord Carnarvon, basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. Le pegó un tiro en una madrugada. La confundió con un ladrón, sonríe el coronel. Esas cosas ocurren. Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera, y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto, dice. Me la tienen jurada. Se para y da una vuelta alrededor de la mesa. Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien. No es que importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende, no? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando. Una noche uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una pastora con un cesto de flores. Mire, a la pastora le falta un bracito. Derby, dice, 200 años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer, esos roñosos no saben nada, no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Porque yo he estudiado historia, puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Y qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene uno que oír? Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Habría que romper todo y orinarla encima, pero sin remordimiento, coronel. Enarbolando alegremente la bomba y la picana. Salud, digo, levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan, azul mercurio. De a rato se oyen las bocinas de los automóviles, arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa.
esa mujer, le oigo murmurar. Bueno, ¿querés saber cómo sigue? Y lo vas a tener que leer. Bueno, soy Jorge Marrale, actor. Son tiempos, los de la pandemia, que tal vez, bueno, puedan ser complejos, por supuesto que sí, pero también nos dan una posibilidad, ¿no? Leer a grandes autores como Rodolfo Walsh o a los que a vos te gusten. Creo que tenemos que aprovechar estos momentos para nutrirnos, ¿no? La lectura es un constructor activo del imaginario nuestro. ¿Qué mejor que la lectura? Bueno, te saludo. Bueno, y con las ganas de que puedas seguir leyendo. En este caso, esa mujer, ¿no? De Rodolfo Walsh, si te interesó el relato hasta ahí. Y todo lo que vos desees y tengas ganas de leer. Abrazo. Bien, volvemos del recreo. No puedo creer, Lucas, que me trajiste ejercicios con un smile. Una carita feliz. Con una carita feliz. Y un trébol. ¿Qué pasó? A ver, la cosa es así. Tenemos... ¿Esto estaba en Euclides? ¿Euclides trabajaba con caritas felices? ¿No? Que yo sepa, no. No. No, la cosa es así. Tenemos acá una expresión que dice la función h definida de los reales en los reales, cuya fórmula es algo, un diamante, menos 7 por x menos la carita feliz, elevado al cuadrado, tiene un máximo y ese máximo se alcanza en x igual a 9. Entonces la consigna, lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale el diamante, cuánto vale la carita feliz, para que se pueda cumplir con esto que nos piden, que es que el máximo se alcance para x igual a 9. ¿Sí? A ver, es un recurso para dejar bien en claro. X es una variable. Claro. ¿Sí? Nosotros estamos tratando de definir cuáles son los parámetros que definen a la función. La variable es la variable, es parte de lo que tiene que estar ahí indeterminado. Claro. ¿Sí? Pero los parámetros no. Los parámetros no. Tenemos que ver cuáles son, o podríamos decir, este tiene que ser tal y este puede ser cualquier cosa. Claro. Eso también podríamos decirlo. Bueno, a ver. Entonces, la función es h de x igual a el cosito este, menos, lo escribo así para poder tachar y escribir mejor acá arriba, 7 por x menos la carita feliz al cuadrado. Es sin nariz, perdón, pero no es la misma. ¿No tiene? Hay que no, ser no, rigurosos en matemática. Ahora sí. Bueno, ahí está. La carita sin nariz, sonriente y con el ojo, ahí está. Tiene cara de malo, te digo. Pero se está riendo, Ok. que es la característica principal del... Las hienas también se ríen. Quiero que lo sepas, ¿no? Y la risa significa otra cosa. Y te muestran los colmillos. Bueno, a ver. Entonces, tiene un máximo y se alcanza en x igual a 9. Para eso voy a pensar en un gráfico genérico, que no es necesariamente el gráfico de esto. Tiene un máximo, lo que está diciendo es que es una parábola con las ramas hacia abajo, ¿sí? Cosa que se evidencia porque acá tenemos un menos 7, que es el número que multiplica ¿sí? al término que tiene la x al cuadrado. Claro. Esto lo podemos permitime reescribirlo así. Dale. Menos 7, o sea, este diamante lo voy a poner acá. Solo voy a intercambiar de lugar. Perfecto. El menos le queda a esto, porque el menos está afectando a esto. X menos al cuadrado. Y el diamante este le voy a poner más. Porque, bueno, no dice nada acá adelante. Cuando no hay nada se sobreentiende que hay un... Claro, es positivo y se va a sumar. Visto así, es más evidente que así, que esto tiene la forma canónica. Claro. Este sería el A, este sería el X del vértice y este sería el Y del vértice. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué poner en el diamante y en la carita para que el máximo se alcance en x igual a 9. No importa cuál es la altura del máximo, importa que se alcance en x igual a 9, ¿no? Digo, supongamos, si x estuviera acá, si este fuera el 9, Sí. bueno, lo que importa es que el eje de simetría esté acá. Claro. O sea, puede ser esa, puede ser... bueno, está quedando mal, pero una cosa así, no lo sé, pero en principio lo único que importa es eso. Es eso. Eso
a cuál de los dos parámetros que tenemos ahora para definir, que son la carita y el diamante, corresponden. Corresponden al XB. Yo voy a escribir rapidísimo acá. F de X es igual a por X menos XB al cuadrado más IB. XB era la coordenada X del vértice, o sea, el eje de simetría, y B es la altura. Lo que nos importa es la carita, ¿no? Para que X igual a 9 sea el máximo, este tiene que ser un 9. Y este puede ser cualquier cosa. Claro. ¿Está bien? Sí. Entonces, la respuesta es esa. La carita feliz, voy a poner acá, a ver, acá. La carita feliz tiene que valer 9. Y el diamante puede valer cualquier cosa, voy a poner acá. Bueno, cualquier cosa. Cualquier valor, para ser un poco más riguroso, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a este. Vamos. Tenemos una función. Nuevamente tenemos la función m de x, que es diamante por x menos carita al cuadrado más trébol. ¿Sí? Ah, creí que era un paquete de espinaca. No. Pero no, mirá. ay, porque no veo nada. Tiene mínimo y vale el mínimo, donde sea que llegue, vale 57. Epa. ¿Sí? El mínimo vale 57. Entonces, primera cuestión, la función tiene que tener mínimo. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá esto y voy a hacer un gráfico así genérico. Fíjense, el gráfico que hice acá no tenía nada que ver con... O sea, no grafiqué ninguna función en particular, solamente... No, lo usaste como me centré en... plataforma para Claro, ver. Claro, sí. Entonces, la función nuevamente tiene que tener un mínimo. Nuevamente no, allá era un máximo, aquí es un mínimo. O sea que la parábola tiene que ser algo así. Tiene que tener ramas hacia arriba y por lo tanto el diamante va a tener que ser positivo. ¿Sí? Claro. A diferencia de acá, porque el diamante acá está representando el A. ¿Sí? Sí. Acá el A era menos 7. Sí. Bueno, entonces, mejor borro esto y digo, el diamante, lo que voy sabiendo acá es que este tiene que ser negativo. Y después tengo la cara y la planta de espinaca. Sí. Lo que me piden es que el mínimo valga, o sea, esté a altura 57. Con lo cual, lo que va a pasar es algo así. Si el 57 está por acá, el mínimo esté a esa altura. O sea que la parábola que tengamos va a ser una cosa así. Claro. No sé dónde va a estar. ¿Está bien? O sea, 57, a ver, 57 va a estar por ahí. La parábola puede ser una cosa así, más abierta. Pero siempre del 57 para arriba. Pero siempre del 57 para arriba, porque me dice justamente que tiene un mínimo y ese mínimo vale I igual 57. Perfecto. ¿Importa el X, o sea, el eje de simetría? Y No. acá no importa. No. Entonces, acá lo que vamos a decir es que para que la parábola vaya hacia arriba, para que tenga un mínimo, el diamante tiene que ser negativo. Sí. ¿Qué dije? ¿Negativo o no? Positivo. Positivo, Me equivoqué, positivo. yo que escribí mal. Tiene que ser positivo, ¿no? Va para arriba. Borro acá, corrijo acá. Sí. Esto es positivo. Después, la cara puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Porque no importa El a dónde X. esté. Cualquier valor. Y, bueno, El treble. ya está, eso, el árbol, tiene que valer, esto es lo que indica cuál es la altura del vértice. Claro. Tiene que ser 57. Esto tiene que ser 57. Y entonces con eso hemos definido cuál es la familia de funciones que satisface esto. Digo familia de funciones porque hay un montón, ¿no? Porque justamente este puede ser cualquier cosa y este puede ser un montón de posibilidades. Son ejercicios más para tratar de entender los componentes de la función cuadrática. Sí. Más que eso. Porque Sí, no es que es estamos para- resolviendo. No, es para pensar cómo involucramos los parámetros, los números que definen a la función, cómo eso nos dice cosas respecto a algunas características. Perfecto. Vamos a seguir analizando todo esto que explicó recién tan claramente Lucas en este video. Función cuadrática. Las funciones cuadráticas pueden ser expresadas en forma canónica, es decir, como f de x igual a
por x menos e al cuadrado más h. E y h pueden tomar cualquier valor y a puede tomar cualquier valor excepto el 0. Al graficar funciones con esta forma en un sistema de ejes cartesianos, obtendremos parábolas. Si a es positivo, la parábola tendrá las ramas hacia arriba y por lo tanto tendrá un mínimo. Si a es negativo, el gráfico de la función será una parábola con las ramas hacia abajo, por lo que tendrá un máximo. El punto máximo o mínimo se encuentra en x igual e. La ordenada de ese punto será y igual h. Dicho de otro modo, la parábola que es gráfico de la función tiene vértice en el punto EH. Bien, ahora nos vamos a meter a hacer un ejercicio, ¿te parece? Dale. Lo tenemos en Graph, así que lo voy leyendo mientras Lucas va escribiendo en el pizarrón. Bien, Nicolás, que es cualquiera, o sea, quien sea, Nicolás o quien sea, es como una variable en realidad. Nicolás se encuentra en el techo de su casa, a una altura de 9 metros sobre el suelo. Arroja una piedra, zarpado, Nicolás, ¿no? Porque, que llega a su altura máxima de 12 metros, ¿sí? A 5 metros de donde fue arrojada. O sea, a los 5 metros de donde fue arrojada, alcanza la altura máxima de 12 metros. Con esta data, ¿se podrá calcular a qué distancia caerá al suelo? ¿Qué dice el profe? ¿Sí o no? ¿Se podrá o no? Sí, se va a poder. Sí. Se va a poder si asumimos algunas cuestiones que tienen que ver con la física, que es que cuando uno arroja un objeto, la trayectoria es una trayectoria parabólica. Si despreciamos un montón de cosas que pasan en la realidad, como que hay viento, como que el aire frena y todo eso, Newton nos dice claramente la trayectoria va a ser parabólica. Perfecto. Y por lo tanto, toda esa información que tenemos en la... Que ya estudiamos en física igual, te agrego, digo, porque en paralelo en la clase de física lo vimos. Entonces, con toda esa información vamos a poder... en física probablemente hayan puesto más hincapié en la relación entre el tiempo y la altura, por ejemplo. Exactamente. Nosotros acá no tenemos la altura. Es como si nosotros filmáramos la situación, es la trayectoria que dejaría la piedra. ¿Sí? Sea la altura que En física uno descompone ese movimiento en dos tipos de movimiento. El movimiento... horizontal y el movimiento vertical. Perfecto. En general, qué sé yo, hay veces que no. Bueno, igual el techo más o menos, no sabemos. Puede ser un rascacielos. Sí, claro. Tal cual. Bueno, entonces, la información que teníamos era que desde donde fue lanzada a los 5 metros, 1, 2, 3, este es el 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, a los 5 metros, llega a la altura máxima y esa altura máxima es 12. O sea que el dibujo va a ser así. De 9 metros es lanzada, la altura máxima se obtiene en 12 y va a caer en algún lado. O sea, esto va a ser, bueno, es una situación simétrica porque sabemos que es una parábola, porque nos lo dice ¿sí? La física. Esto lo hice así nomás, hay que ver dónde cae, ¿no? Esto está completamente aproximado, es justamente la pregunta que nos hacen, es, bueno, ¿a dónde va a caer? ¿Sí? Bueno, sabemos que es una parábola. ¿Qué información tenemos? Tenemos este punto es el punto 5, 12. Claro. Y no es cualquier punto, es el vértice. Y es tener el vértice nos tener todo. allana mucho el camino. Sí. Es tener casi todo, ¿no? Porque en la forma canónica solo nos faltaría saber cuál es el A. Tal cual. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a hacer eso. ¿No? Sí, voy a poner T de trayectoria. Dale. Bueno, mejor le pongo altura. A de altura, ¿sí? Sí. A de altura. Bien. En función de la distancia le llamo a esto, a distancia horizontal, ¿sí? A distancia de la base del edificio. Entonces sabemos que esto va a ser igual a... qué problema. Le voy a poner H, le pongo H, ¿sí? Que de hecho, como en inglés altura se escribe con H, es la letra que se suele usar en matemática y en física. Entonces es A por X menos el X del vértice, perdón, X no,
D. Aquí es D, claro. ¿Sí? X del Está vértice bien, al pero cuadrado. mejor, porque así nos vamos dando Sí, cuenta sí. de por qué reemplazás las... Así es. Entonces, A por la variable nuestra, que en este caso va a ser D, Sí. que es la distancia, menos el X del vértice al cuadrado más el Y del vértice. Correcto. El X del vértice y el Y del vértice son datos conocidos. Este es 5 y este es 12. Eso nos lo dieron en el enunciado. Yo acá no estoy poniendo las unidades, que son todas metro. ¿Sí? Entonces, tenemos que h en función de d es igual a por d menos 5 al cuadrado más 12. ¿Sí? Necesito el a. ¿Por qué necesito el a? Bueno, porque lo que estoy buscando es la fórmula que me diga para cualquier d cuál es la altura. Claro. Porque entonces después yo habría que ver la manera de encontrar cuál es el d que me da 0. ¿Sí? Para eso me falta el a. ¿Cómo podemos sacar el a? Bueno, como hicimos hace un rato, tenemos algún otro dato. Por ejemplo, que cuando d vale 0, la función vale 9. Claro. ¿Sí? Entonces podemos hacer así. 9 es igual a por 0 menos 5 al cuadrado más 12. ¿Sí? Y entonces tenemos 9 menos 12, este lo pasé restando para allá, y este es menos 5 al cuadrado, es menos 5 por menos 5, que es 25. ¿Sí? Voy a hacer así entonces. Bueno, a por 25. Acá, perdón, puse Sí. menos 5 porque D es 0, en realidad. Claro, porque d es 0. Cero ¿Sí? menos 0 cinco. menos 5 menos 5. Sí. Entonces acá nos queda menos 3 y el 25 que está multiplicando al a lo paso dividiendo. Sobre 25, esto es igual a a. ¿Sí? Primera observación, ¿está bien que a sea negativo? Porque a es un número negativo. Está bien porque la parábola tiene Claro, las ramas tiene hacia para abajo. abajo, ¿Sí? claro. Siempre que el coeficiente principal fuera negativo, la parábola es así. Si fuera positivo, es para arriba. Clarísimo. Entonces está bien que sea negativo el coeficiente principal. Entonces la función va a quedar h en función de d es igual a menos 3/25 por d menos 5 al cuadrado más 12. Esta es la fórmula, que no es lo que nos piden, pero es lo que vamos a usar para responder lo que nos piden. Claro. Lo que nos piden es ¿Dónde a va qué caer? distancia Claro. llegó al suelo. Eso traducido al lenguaje de matemático y mirando esto sería para qué valor de d la altura es 0. Claro. ¿Sí? ¿Para qué Para valor qué de valor d de la d altura es la 0? altura es 0. Y eso, permiso, vengo para acá, lo podemos calcular así. 0. 0 igual menos 3 sobre 25 por d menos 5 elevado al cuadrado más 12. Entonces lo que hay que hacer acá es despejar d. Claro. ¿Sí? Paso el 12 para acá, me queda menos 12 es igual a menos 3/25 por d menos 5 al cuadrado. Y ahora el menos 3/25 lo paso para acá, está multiplicando, así que lo voy a pasar dividiendo. Entonces estoy pisando la bandera, se me va a caer encima. 12. Bueno, dividido menos 3/25 es igual a d menos 5 al cuadrado. Voy para acá. Bueno, sigo acá. Y entonces esto, a ver, cuando uno tiene una división se puede simplificar Claro. derecho, digamos. Quiero decir, el 12 y el 3, si son múltiplos de un mismo número, se puede dividir por ese número. Acá divido por 3 y queda un 1, divido por 3 y queda un 4. Entonces esto queda menos 4... a ver, lo copio de nuevo acá. Dale. Menos 4, bueno, sobre 1, que no importa, dividido un 25 y esto es igual a d menos 5 al cuadrado. Esto da como resultado menos 100. Porque estoy haciendo 4 dividido 1 sobre 25. Eso es como hacer 4 por 25. Perfecto. ¿Sí? Esto da como resultado menos 100 y entonces esto es igual a... Bueno, voy a hacer así. d menos 5 al cuadrado. Y ahora pregunto. Sí. Perdón, hay algo... Este era negativo y este era negativo. Este quedó positivo. Acá yo puse el menos este que Claro, está mal. no, quedó ¿sí? positivo, Queda tenés 100 razón. positivo. Qué bueno que es repasar, ¿no?
fundamental. Sí, Los sí. pasos como para... Sí, sí, sí. Bien. Acá tendríamos un problema, sino porque si me di cuenta que estaba mal que 100 quede negativo, porque es igual a algo al cuadrado. Y algo al cuadrado siempre es positivo. Claro. Entonces, si fuera así, esto diría que no tiene solución, o que, mejor dicho, no existe ningún d para la cuadratura de 0, cosa que sabemos que no puede ser. Imposible, claro. La pregunta entonces es, ¿cuánto al cuadrado me da 100? Sí. ¿Qué número al cuadrado me da 100? Sí, Hay dos números que al cuadrado dan 100. sí. 10 10 y menos 10. y menos 10. ¿Sí? A ver, entonces voy a decir que d menos 5 es igual a 10 o que d menos 5 es igual a menos 10. Sí. Bueno, y ahora voy a ir acá. Que d menos 5 sea igual a 10 es equivalente a decir que d es igual a 15. Porque paso el 5 sumando. ¿Sí? O, bueno, 15 menos 5 da 10. Sí. Ahora, que d menos 5 sea igual a menos 10 Sí. es equivalente a decir que d es igual a menos 5. Claro. ¿No? Imposible. Bueno, claro, esta solución, que es una solución que tiene sentido matemáticamente, no tiene sentido para el problema, porque querría decir que, claro, lo La que tiró para está atrás. pasando es que encontró La el tiró al punto que está inodoro. por acá. La tiró al inodoro. Entonces, para el problema Sí. esto se descarta. Claro. Y este es el valor que me cayó más o menos bien, digamos, me cayó por 14. Bueno, este sería el punto, o sea, esta sería la distancia, que es 15, a la cual la piedra tocó el suelo. Che, impresionante, ¿eh? Aparte te fui siguiendo paso a paso con todo. Me alegro. Me encanta. ¿Nos queda algo más o No. me dejas irme a la clase de química? Te dejo ir con el ADN. y Nos vamos la con el genética. ADN. Gracias, Lucas, No, una por vez más favor. por la clase de hoy. Seguimos, Seguimos Educando. Bien, vuelta del recreo, cambio de materia. Nos metemos con el fascinante mundo de la biología. Muchas gracias. Típico, ¿no? Pero Me hice recargo. claro que sos la biología, Soy la vos, ¿no? biología. No, la verdad que no. Con la profe Analía, no, pero que sos una gran transmisora de los conocimientos biológicos. Nos llenaste De vuelta de dibujitos. de nuevo de dibujitos. Sí, la biología tiene mucho. Y yo que empecé la clase con el ADN no lo vas a usar, ¿no? En realidad voy a seguir hablando del ADN. Vamos sí. con el ADN. Sí, pero seguimos sin hablando. la maqueta. Hoy la maqueta la dejamos descansar un poco. Me gusta que haya quedado en el aula igual. ¿Viste? Está Quedó bueno. ahí instalada. Está muy bien. Se la olvidaron en realidad, pero no importa. Viste Sí. que hay que hacer como si la cosa fuese así. Escúchame, ¿estuviste viendo la clase de matemática? Estuve algo ¿Y? la estuve viendo. Me gustó una parte muy didáctica que dije, lo voy a usar para cuando haga ecuaciones con química, el uso de los smile, del trébol, eso me gustó. Viste que en disciplinas que no son propias uno, sin embargo, encuentra por ahí esos Siempre. recursos pedagógicos. Sí, además la química tiene bastantes cuentas. Ni hablar. Entonces, Está a muy veces... matematizada. Sí, Sí. sí. Bien, ¿con qué entonces vamos a seguir trabajando con ADN? Vamos a seguir trabajando con ADN, vamos a hoy particularmente ver un poco más esto de las influencias ambientales, las mutaciones, la relación con la evolución y el determinismo genético. Me encanta. Para todo esto empezamos con un video que nos va a recordar qué son los genes. Los resultados de las experiencias realizadas por el naturalista austríaco Gregor Mendel, publicadas en 1865, demostraron que existen factores hereditarios a los que hoy llamamos genes. Estos genes determinan, por ejemplo, los colores, tamaños u otras características de los seres vivos. En la molécula de ADN se encuentran los genes, que contienen y regulan toda la información necesaria para el funcionamiento de ese organismo. Además, todas las especies del planeta compartimos un similar mapa genético basado en la composición de la molécula de ADN. Con las técnicas desarrolladas en los últimos años y los avances en genética, se pudo comparar la constitución química de la molécula de ADN de las distintas especies y, de acuerdo a la similitud y diferencias entre ellas, armar redes de proximidad entre las distintas especies que pueblan nuestro planeta, basadas en la estructura de su molécula de ADN.
Bien, repasemos qué son los genes. Acabamos de ver un video, yendo también a la búsqueda de recursos pedagógicos. También está bueno, ¿no? Sí, repasar, siempre. No, y el video, ¿no? Como que la bueno, explicación y ver la imagen, Sí, claro eso suma un montón. Sí. Bien, los genes habíamos hablado de la clase pasada, entonces, que van a ser pequeños fragmentos de ADN que van a tener la información, por un lado, hereditaria de las características biológicas y, por otro lado, van a tener la información para la síntesis de proteínas, que ya vimos que tenían un montón de funciones. Sí. También habíamos repasado la clase pasada, habíamos visto la clase pasada que había algo que se llamaba fenotipo y que estaba en correspondencia con el genotipo. El genotipo iban a ser la carga genética que tiene un individuo, es decir, sus genes, y que esos genes iban a expresarse y iban a dar estas características físicas o detectables u observables de los seres vivos que las llamábamos fenotipos. Por ejemplo, el color de ojos, claro. ¿sí? O el grupo sanguíneo en términos de los seres humanos. Bueno, también habíamos hablado que esta relación no era 1 a 1. Tengo un gen, tengo una característica, que iba a haber ahí una influencia, una acción, que es muy importante, que tiene que ver con el ambiente. Y cuando hablamos de ambiente, hablamos de todo, no hablamos solamente de la naturaleza, eso es algo que generalmente hay que aclarar muchas veces. Y esa influencia entre lo que pasa con los factores ambientales y la posible expresión de un gen o no es lo que va a estudiar específicamente la epigenética. La relación. La relación, claro. Esa relación entre el ambiente y la expresión de los genes. Epigenética es, digamos, el prefijo epi es como sobre, ¿no? Sobre en el sentido de por encima del ADN, por encima del genoma, no desde un lugar valorativo. No, porque si no es quedarse con la idea de que lo que está determinado genéticamente no puede cambiar. Exactamente. En cambio, lo que vemos es realmente que hay una interacción con el ambiente permanentemente. Exactamente. Entonces, el genoma, ¿no? Habíamos visto en la clase pasada que era el conjunto de genes que tenía una especie o un individuo de una determinada especie y que iba a estar sumamente influenciado por los factores ambientales. Estos factores ambientales van a operar de determinada manera realizando algunas modificaciones en el ADN, pero que estas modificaciones en este caso no son mutaciones, es decir, no son cambios en la secuencia de las bases nitrogenadas del ADN. La clase pasada veíamos que el ADN estaba formado por nucleótidos, ¿no? Que era una estructura química muy particular y que tenía 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, y que estaba codificado, escrito, ¿no? Por estas bases nitrogenadas que las mencionábamos como letras simplemente. La epigenética no va a tener nada que ver con los cambios de las secuencias del ADN, eso lo vamos a ver ahora en un ratito, que tiene más que ver con las mutaciones. Estos cambios o estas moléculas químicas, o también podríamos decirle marcadores o etiquetas, son justamente esto, pequeñas moléculas químicas que se van a pegar, se van a unir al ADN, ¿sí? A la cadena del ADN, y van a operar activando o desactivando la expresión de los genes. ¿Sí? Y esto va a ser en íntima relación con el ambiente. Entonces van a haber algunos genes que van a estar escritos en nuestro ADN y que van a digamos, expresarse y transformarse en una característica, como decíamos antes, observable. Pero va a haber otros genes que van a tener una determinada información para la expresión que van a verse modificados o afectados por estas etiquetas químicas. ¿Sí? Estas etiquetas entonces pueden funcionar como una especie de interruptor que hacen que en determinado momento un gen se exprese o no. ¿Sí? Y esto va a cambiar o va a estar en constante comunicación o diálogo a lo largo de la vida del individuo. Es decir, no es estático, sino es que estas etiquetas ya vienen pegadas de fábrica y que entonces esto va a suceder o no va a suceder. No es una regla matemática, no es una ciencia exacta. ¿Sí? Acá hablamos de probabilidades de expresión o no expresión de los genes. Perfecto. ¿Algo más? Sí. ¿Me querés hablar de este segundo? Sí. Por ejemplo, la metilación es un grupo químico, digamos que lo llamamos metilos, es una molécula muy pequeña, orgánica, que suele pegarse en el ADN y que se pegue en el ADN generalmente significa la no expresión de un gen. Algo importante para decir es que un gen se exprese o no se exprese no necesariamente tiene una carga positiva o negativa de una. Claro. Hay que mirar cuál es ese gen. Claro. ¿Sí? Que no se haya expresado a veces es muy positivo o que se exprese, digamos, no necesariamente va a ser negativo.
Excelente. ¿Sí? ¿Vamos a ver un video? Dale. Te cuento, hay una mosca dando vuelta por acá. No sé si la viste, no, pero me acordé de la película La Mosca. ¿La viste? No la vi. Es una película donde se mete en una máquina un señor y una mosca y se produce en la máquina... Es ciencia ficción. Sí, me imagino. Una especie de mutación genética, bueno. Y esta persona empieza después, como se le mezclan los genes con los de la mosca, a transformarse en una mosca. Wow. Tremenda película. Vamos a ver este video ahora para pensar sobre todo algunas condiciones ambientales que pueden afectar nuestro epigenoma. Epigenoma. Lo que sos comenzó con el ADN que heredaste de tus progenitores. Las moléculas de ADN están presentes en todas las células de tu cuerpo. Tu ADN constituye tu genoma, que es el mapa genético que te hace ser único. Por encima de esta molécula hay un mayor nivel de complejidad llamado epigenoma. A medida que tu vida se desarrolla, el epigenoma agrega etiquetas a tu ADN. Esas etiquetas actúan como un interruptor de luz, controlando tus genes y regulando cómo, cuándo y cuánto se utilizan. Los hábitos saludables pueden encender la expresión de algunos de ellos y las costumbres menos saludables apagarlos. Las etiquetas epigenéticas negativas pueden generar graves problemas de salud. Podríamos decir que algunas de tus características están escritas con lapicera y sobre eso se van sumando a lo largo de tu vida algunas etiquetas escritas con lápiz. Lo que está escrito con lapicera no se puede cambiar. Eso es el ADN, pero lo que se escribe con lápiz sí se puede modificar. Esto es lo que se llama epigenética. Bien, ¿de qué manera actúa entonces la epigenética? Bien, podemos pensar a la epigenética como una especie de puente que actúa entre los factores biológicos y el ambiente, ¿sí? Y estos factores ambientales los podemos pensar en relación a hábitos, claro, que veníamos un poco hablando en clases pasadas, sobre todo en relación a la alimentación, a la importancia de la buena alimentación, a la importancia del ejercicio físico. Digo, los factores ambientales que pueden... ¿Ponemos a la misma altura el estrés que el tabaco, por ejemplo? Y así en el aire no podría responderse esa pregunta, porque hay que ver, digamos, cuánto tabaco, cuánto va a influir. El tabaco algo tan concreto y el estrés... Y el estrés también lo es algo concreto también, sí, claro que sí. Digamos, acá estamos hablando de factores ambientales negativos, ¿sí? Que van a influenciar o que pueden influenciar negativamente. También hay que entender que esto no es necesariamente uno a uno. Por ahí conocemos gente que come mal toda la vida y goza de una buena salud, y hace eso ejercicios sucede toda la vida y... Sí, pero en cuestiones de probabilidades, digamos, sí sabemos que cuando estos factores ambientales, estos son algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo fumar, tomar alcohol, tener una vida sedentaria, bueno, etcétera, estar expuestos a determinadas sustancias que pueden ser carcinógenas, justamente pueden favorecer a la activación o inactivación de genes que, digamos, perjudiquen a la salud. Perfecto. Tengo, si me permitís, una pregunta a un alumno. Ah, sí, dale. Dale, a ver. ¿El epigenoma podría ser la explicación por la cual dos personas gemelas no son personas iguales? Típica pregunta, ¿no? Típica pregunta. Te cuento además que mi mamá y mi tía son gemelas. Mira. Así que tengo ahí, yo siempre estuve ahí con la mirada de tratar de entender el fenómeno, ¿no? Pero repitamos, el epigenoma, ¿podría ser la explicación por la cual dos personas gemelas no son personas iguales? Sí, exactamente. La epigenética va a estudiar, digamos, va a hacer muchas investigaciones justamente en gemelos y en gemelas. Recordemos que
el óvulo fecundado, ¿sí? Que lo llamábamos cigoto, que es cuando sucede la fusión del material genético tanto del espermatozoide como del óvulo. En ese primer estadio de 24 horas lo llamamos cigoto y que durante el día siguiente, es decir, la posterior, las 24 horas posteriores, ese cigoto se va a dividir en dos, ¿sí? Va a dar lugar a dos células. Los gemelos, las gemelas, surgen de algo que desconocemos, que sucede a veces, ¿sí? Que es que estas dos células, en lugar de seguir manteniéndose para dar origen a un individuo, un único individuo, se separan en dos, ¿sí? Como que se distancian un poco y dan origen a dos. Entonces, este material genético en realidad es como una clonación ahí, se duplicó. Y casi, ¿no? Sí. Y bueno, entonces es muy interesante porque estamos hablando de personas que de alguna manera tienen el mismo genoma. Ahora su epigenoma es lo que va a ser diferente. Claro. Porque los factores ambientales, digo, a medida que van creciendo, vamos a ir viendo generalmente que sus características físicas, generalmente decimos son casi iguales, son idénticos, ¿no? Sin embargo, a medida que van pasando los años, podemos ir viendo, si conocemos gemelos o gemelas, que hasta sus características físicas se empiezan a diferenciar. Y sus personalidades, su sensibilidad, lo que les gusta, lo que no les gusta, digamos, todos los que conocemos gemelos y gemelas sabemos que no son iguales, no son idénticos. Aunque tienden, porque hay como una también, ¿viste? Sí, una a relación. Veces no. Es que a veces sí, a veces no. Sí, sí. Entonces, digamos, ahí es donde podemos poner el foco, que entonces esto es muy importante. ¿Y qué pensás? ¿Hay alguna evidencia científica de, viste, cuando los gemelos te dicen, no sé, a mí me pasa algo y como justo al gemelo le pasa lo mismo en el sentido más de sensación? Sí, bueno, se explica un poco, digamos, por esto, porque si son criados juntos o juntas, digamos, se espera que muchos factores ambientales que van a influir en el epigenoma se compartan, claro. Digamos, pero son individuos diferentes y van a tener relaciones diferentes y a medida que van avanzando, digamos, en el paso del tiempo, esto va sucediendo, ¿no? ¿Qué es el determinismo genético? Bien, bueno, el determinismo genético en este sentido es muy importante pensarlo y justamente en relación a esto, ¿no? Es una corriente que ha dicho y dice, digamos, que todo se puede explicar por los genes, que lo que somos se explica por los genes, es decir, no solo lo físico, sino también nuestras conductas. Digamos, o sea, que lo ambiental juega... Claro, como que lo ambiental prácticamente no tiene ninguna incidencia, claro. y la realidad es que es sumamente importante. O que en todo caso, al revés, digo, estoy pensando, ¿no? Que lo ambiental en todo caso ensucia, o sea, que si uno despejara, ¿no? de lo ambiental a las personas, sí. Digo, la genética podría como expresarse y expresar a la persona tal como es. Claro, pero digamos, hoy ya sacarle el valor que tiene a la influencia, digo, no solo del ambiente, digo, me expongo al sol y estoy irradiándome rayos ultravioletas, sino los vínculos sociales, ¿no? La forma en la cual me voy sociabilizando, digamos, todo eso, todo ese contexto. Hoy, digamos, la ciencia... y ni hablar que claramente, digamos, el determinismo genético termina transformándose muchas veces en fundamento de discriminaciones, Por supuesto. ¿no? Porque entonces se quiere asociar, digamos, a un gen, un determinado tipo de comportamiento social o cultural. Claro, y se despoja a la persona de la responsabilidad, porque viene escrito en los genes, ¿no? Como si pensamos, por ejemplo, en el sistema nervioso, ¿no? Por supuesto que las características del desarrollo de nuestras neuronas y de todo nuestro sistema nervioso viene dado por la genética. Sin embargo, digamos, todo ese desarrollo de redes neuronales, todo eso finito que va a suceder, tiene muchísimo que ver con la estimulación temprana, va a tener que ver con la vida social, las relaciones, los vínculos, la nutrición, digamos, de esa persona. Temas que veníamos hablando, ¿no? En clases pasadas. Eso va a ser fundamental. Entonces, es muy importante, digamos, dejar por ahí de discutir un poco si es lo social versus el contexto versus el ambiente. Salir y pensar de esa grieta. Salir de esa grieta y que no somos ni puros genes ni puro contexto, digamos. Es un diálogo, como decíamos antes, permanente entre lo que tenemos en los genes y cómo va a influenciar el ambiente o el contexto en donde estamos inscriptos. Te hago una última pregunta antes de irnos al recreo. ¿Cuándo empezamos a hablar de mutaciones? De mutaciones empezamos a hablar cuando ya estamos hablando de cambios en los nucleótidos, ¿sí? Cuando estamos hablando de cambios ya directamente sí en la escritura de este ADN. Hasta ahora hablábamos de moléculas que se pegaban e influenciaban. Ahora vamos a hablar de directamente cambios
en las secuencias de las bases. Perfecto. Bueno, nos vamos al recreo. Les recordamos con este video a nuestros estudiantes que pueden ayudar a los adultos mayores en muchos de los trámites que necesitan hoy en cuarentena. Lo vemos en este video y volvemos con Analía después del recreo. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo retirar efectivo sin ir al banco? Cuando salgas a hacer tus compras esenciales, podés aprovechar y retirar efectivo en el mismo lugar, principalmente en supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Podés hacerlo en cualquiera de los 17.500 puntos de extracción en todo el país. ¿Cómo se hace? Antes de salir, podés consultar en la página web de la empresa que emitió tu tarjeta de débito cuáles son los comercios adheridos. Si ya saliste y estás haciendo tus compras, fíjate si el local tiene el cartel Retiro de efectivo. Podés retirar hasta 8.000 pesos por transacción. Al momento de pagar con tu tarjeta de débito, avísale a quien te atiende que también necesitas retirar dinero en efectivo e indícale el monto que deseas extraer. El cajero te entregará el dinero que solicitaste y un recibo con las dos operaciones, el detalle de la compra y el comprobante de la extracción. Ojo, antes de irte de la caja, verifica que el efectivo coincida con el monto que figura en el comprobante. Recordá que esto es gratis. No tenés que pagar ningún costo adicional y no hay un monto mínimo de compra. Cuidémonos entre todos y todas. Bien, seguimos educando. Recuerden nuestras redes en Instagram, @seguimoseducando, en Twitter, @seguimoseduc, ¿sí? Y el portal donde están todos los contenidos, incluso esta clase que se sube siempre una semana después, que es seguimoseducando.gov.ar. Estamos hablando de genética y repasemos un poco lo que vimos hasta ahora. Bien, hoy estuvimos entonces hablando especialmente de la epigenética, ¿no? Como una rama de la genética que va a estudiar las modificaciones, en sí, la influencia de los factores ambientales sobre la expresión de los genes, y decíamos que eran moléculas que son como especies de etiquetas que se van a pegar al ADN, influenciando de manera tal que pueden activar o desactivar la expresión de un determinado gen. Y que esas influencias van a estar ligadas a factores ambientales, que no es una regla directa, pero que sabemos que hay una gran probabilidad, en cuanto nos alejamos de decisiones de salud, de que haya expresiones genéticas que puedan perjudicar a la salud. Cuestionamos el determinismo genético y empezamos a hablar de mutaciones, y lo hacemos con este video. Estoy segura que por acá tengo un libro sobre mutaciones, pero no me acuerdo dónde lo puse. Bueno, te ayudo a buscarlo. Bueno, dale. A ver. ¡Ey, qué buen cómic, Adela! Sí, es de mi primo César. Dale, Mariano, ayúdame. No, espera, porque esta historieta nos puede llegar a servir como ejemplo para la clase sobre las mutaciones, ¿eh? ¿Por qué? ¿Estos mutantes están relacionados con lo que tenés que investigar? Y sí, claro. Estos personajes de ficción, no siempre malignos, experimentaron cambios impresionantes que los dotaron de una nueva habilidad o de una característica extraña. Y estos cambios que los distinguen de los demás son las mutaciones. Ah, entonces mutación significa cambio, ¿no? Claro. Bueno, y estas mutaciones pueden llegar a ser ventajosas porque un cambio es la forma en que las especies se adaptan al ambiente en el que habitan. Y la suma sucesiva de estos cambios adaptativos son lo que llamamos evolución. Interesante. Acá está, mira, lo encontré. A ver, hagamos algo. Vos quédate con este libro y seguí investigando para tu clase, y yo voy hasta la plaza a ver si puedo mutar un poco algo de allá. Bueno, ¿te parece? dale. Ahora vengo. Dale. Hola. Soy el botánico holandés Hugo de Vries y estamos en Holanda a principios del siglo XX. Pero cuénteme, ¿a qué se dedica usted?
hago experimentos. En 1902 expuse los resultados de mis estudios sobre cómo heredaban sus colores las hermosas y delicadas flores de las plantas llamadas vulgarmente hierba de asno y científicamente Oenthera glacioviana. Y entonces noté algo que me llamó la atención y me motivó a investigar. Está bien, pero ¿y qué fue lo que le llamó la atención de esas flores? Como en toda planta con flores de reproducción sexual, ocurre en los ovarios de las flores. Es ahí donde las células reproductivas de polen alcanzan a las de los óvulos y las fecundan. Luego, mientras el ovario floral se transforma en fruto, los óvulos fecundados se desarrollan como semillas. Al germinar, las semillas deberían producir plantas con flores de colores similares a las de las plantas progenitoras o a otras plantas de generaciones anteriores de la misma especie. Pero cada tanto aparecía alguna característica cambiada en las plantas. Por ejemplo, un color diferente en las flores sin precedente en algún antecesor de la planta formada. Y entonces fue que pensé que estas características diferentes eran resultados de cambios en las unidades de herencias llamadas genes, y que luego esos cambios se transmitirían a sus descendientes. Y denominé mutación a esos cambios repentinos en los genes y a mutantes a los organismos que las poseían. Y postulé entonces que como resultado de las mutaciones aparecían los diferentes tipos o variantes de un gen o genes mutados. En 1909, mientras estudiaba y experimentaba con pequeñas moscas de la fruta conocidas como Drosophila melanogaster, se observó que las nuevas generaciones que nacían en cautiverio, algunas tenían los ojos de color blanco, cuando normalmente eran de color rojo. También, como en el caso de las flores, las moscas con ojos de color blanco transmitían su característica a sus descendientes. Esos cambios estables producidos en el material genético y que pueden ser transmitidos por herencia aportaron más datos a los estudios sobre mutaciones realizados por De Vries. Mariano. ¿Qué? Sí. Lo que no me queda en claro es si las mutaciones de las especies son malas o buenas. Bueno, mira, en esa época no se consideraba que eran malas, pero para entender realmente el tema de las mutaciones hay que meterse en las unidades que componen a los seres vivos, en las células. Claro. Y una vez dentro de las células es necesario meternos especialmente en las estructuras denominadas cromosomas para poder comprender dónde están los genes, cómo son y cómo se relacionan con el ADN. Una mutación, entonces, después de ver el video, ¿una mutación es un cambio en el ADN? Sí, es un cambio en el ADN, es un cambio azaroso en el ADN, en la secuencia, ¿no?, de estas bases nitrogenadas, y estos cambios pueden darse o deberse a la influencia de factores ambientales, como decíamos antes, que pueden ser físicos, como por ejemplo la exposición a rayos X o rayos ultravioleta o radiación, químicos, no sé, por ejemplo el tabaco, el alcohol, pesticidas, o biológicos también pueden darse a partir de haber padecido alguna infección, ¿sí? ¿Por qué decís azarosos? Porque es al azar, digamos. Claro. Y algunos de estos cambios no están influenciados, digamos, por esto. Sí. Tienen que ver con cuando suceden la duplicación, digamos, del ADN, donde al azar a veces ocurren determinados cambios. Bueno, ahí tenés como la clave justo de lo contrario a lo que hablábamos antes, del indeterminismo general de la existencia. Digo, hay un punto donde podés controlar un montón, pero hay un punto donde no. Donde no. Porque el azar trae esa incertidumbre. Claro, y va a ser el responsable, ahora lo vamos a ver, pero va a ser el responsable de los cambios en los seres vivos y de la gran diversidad, ¿no? También. Tal cual. Bueno, estas mutaciones las podemos dividir en dos grandes grupos, las mutaciones génicas o genéticas, que van a afectar a bases nitrogenadas específicamente, a estas que hablábamos la clase pasada. Y estas pueden ser un cambio de una base, es decir, cuando este ADN se duplica por alguna razón, en lugar de copiar exactamente el nucleótido, pone otro, copia otro. ¿Sí? La inserción es que se agrega una base nitrogenada que originalmente no estaba, o la delesión o supresión es que se elimina una base nitrogenada que estaba originalmente en el molde de ADN y después no. ¿Sí? Y después tenemos las mutaciones cromosómicas, ¿sí?, que van a casi intervenir varios genes. Acá tal vez por ahí afecta a algún gen, o pueden ser mutaciones silenciosas, es decir, que no haya ningún cambio luego en la expresión del gen, pero generalmente cuando son cromosómicas ya intervienen varios genes.
Y esto va a suceder o en la gametogénesis, que es en el momento de formación del óvulo y el espermatozoide. Señalo acá como si los tuviera, pero no los dibujé. O en las primeras, sí, acá sí, divisiones celulares, sí, del cigoto. Acá es donde pueden darse este tipo de cambios genéticos, y si estos cambios genéticos suceden en el óvulo o en el espermatozoide, pueden dar lugar a enfermedades genéticas. Estas mutaciones van a ser entonces en los cromosomas, como decíamos recién, y similar a lo que veíamos antes, puede pasar que de repente, digamos, un cromosoma se copie sacando directamente toda una parte, o se duplique, digamos, una parte del cromosoma, es decir, se copie 2 veces, o que se transloque, es decir, que un cromosoma con otro, que no es su cromosoma homólogo, digamos, se copia una parte de uno en el otro, o que se invierta la secuencia que tiene uno de esos cromosomas cuando se duplica, ¿sí? Que eso también tiene una lectura determinada y que no da lo mismo que se copien de otro modo. Perfecto. No puedo creer que no viste La Mosca. La voy a ver. La vas a tener que ver, pero más porque estoy como reiterativo, ¿no? No, pero está bueno, está bueno. En el próximo video, más sobre las consecuencias de las mutaciones. Antes de una división celular, el ADN se autoduplica. Al producirse estas divisiones celulares, los cromosomas se dividen, se entrecruzan y se separan, exponiéndose así a situaciones de posible mutación. En el proceso de división celular, cada nueva célula contendrá toda la información genética que determine sus características y funciones. Esto sucede porque antes de dividirse, el ADN se autoduplica, es decir, genera una copia de sí mismo. Durante la replicación, la molécula de ADN se desenrolla separando sus cadenas. Es en ese momento que pueden producirse errores o mutaciones génicas, como la sustitución de un nucleótido por otro, una pérdida o agregado y cambios en la secuencia. Las mutaciones son favorables cuando los individuos que las portan viven más y mejor, se reproducen más y por lo tanto podrán dejar mayor cantidad de descendientes con esa característica ventajosa. Es decir, la especie evoluciona. En cambio, las mutaciones son desfavorables cuando los individuos o bien mueren en las etapas embrionarias o tienen una vida con inconvenientes. Por ende, el número de descendientes con esa característica desventajosa en el ambiente será menor. Bien, entonces las mutaciones pueden ser favorables, desfavorables, pueden no producir ningún cambio. Exactamente, todo eso. Recién estuvimos hablando un poco de las que pueden afectar a la salud, pero es muy importante mencionar porque la palabra mutación viene asociada siempre a una carga como negativa, ¿no? Y las mutaciones son absolutamente necesarias, lo decíamos recién, para la diversidad, para los cambios en este material genético y por ende para la evolución. No hay, sin cambios, es decir, sin mutaciones en este sentido, sin variabilidad genética, no hay posibilidad de evolución. Claro, llegamos a la teoría, la famosa teoría de la evolución de las especies. Sí. Igual no sé si, ¿por qué tiene esa carga negativa, decís, la palabra y mutación? supongo que está asociada justamente a la ciencia ficción. No, y a la ciencia ficción, ¿no? Como de mutante. De que si te cambia la genética es como que... Y te transformás en algo... No, pero ¿sabes qué estoy pensando con vos, en voz alta? Es como que se cae la idea de que hay una naturaleza humana cerrada, ¿no? Porque el mutar te saca de esos lugares Esa está buena. Sí, esa idea está buena. Pero en general sí, no sé, hay como una asociación de 4 brazos, ¿no? De 8 ojos, qué sé yo, no sé. Bueno, alguien a quien le pegaron fuerte siempre fue a Darwin, porque justamente no solo introduce la idea de mutación, de evolución, que es muy discutible, también la idea del azar, ¿no? Que es a veces lo que menos se lee de Darwin, ¿no? Sí, justamente. Bueno, Darwin y Wallace también, no nos olvidemos de él, a mediados del siglo XIX, van a escribir por separado y van a llegar a conclusiones muy similares. Algo que a Darwin le llamó mucho la atención, que hubiera otra persona, digamos, que no había hecho el viaje que él había hecho, llegando a las mismas conclusiones. Ellos se ponen de acuerdo y publican juntos en 1858, ya iba a decir, en 1858.
Un año más tarde se publica el libro de Darwin, el famoso libro del origen de las especies, que genera un revuelo importantísimo en el mundo de esa época, sobre todo en el mundo religioso y en el mundo científico también, porque es como que estaba planteando algo que era inadmisible, que es que todos los seres vivos para esa época, ¿no? Veníamos de un ancestro común, proponen la teoría del ancestro común, que es que, digamos, sucedió la evolución justamente, que hubo un primer momento donde hubo, digamos, los primeros organismos que tuvieron vida, 3.500 millones de años, Claro. no lo establecieron en ese momento, pero que a partir de allí hubo distintas líneas evolutivas que fueron dando lugar a la biodiversidad, digamos, a que aparezcan diferentes especies, y que el ambiente era fundamental en esto, y las mutaciones. O sea, la idea de que hay un cambios. comienzo de vida unicelular, digamos, que empieza después a... Sí, ellos en sí no plantean, eso específicamente, pero que sí todos los seres vivos, digamos, que se conocían tenían, digamos, un ancestro en común, y que a partir de ese ancestro, pero esto era inadmisible para ese momento, que lo que reinaba eran las teorías fijistas, es decir, primero la vida era creada por Dios, ¿no? Había sido creada por Dios, y que además permanecían inmutables, ¿no? Inmutables. Claro, un poco en las relación especies. a lo que hablábamos antes, y de última, digo, con los avances científicos, el determinismo, por ahí aceptaban cierto determinismo, pero, digamos, genético, ¿no? Sí, claro. Pero ese determinismo genético lo que no podía era cambiar, ¿no? Entonces comulgaban ambas teorías. No nos olvidemos que para las religiones, sobre todo las religiones más duras, el ser humano es creado de una vez y ya terminado. Claro. O sea, cualquier idea de mutación va en contra de lo que es la teoría Absolutamente. religiosa. De ahí que esto duró años, esta disputa. De hecho, Darwin muere en 1882, sí, todavía plena discusión sobre este tema. ¿Y este dibujo? Y justamente, incluso ya muerto Darwin, se siguen haciendo caricaturas en distintas publicaciones de la época, ridiculizándolo, ridiculizando sus ideas. Y es una teoría vigente. Claro. Como lo que Darwin dijo hoy. La ridiculización aquí tiene que ver con que la etapa anterior, directamente anterior del ser humano, parecería ser el simio. Claro, ¿no? sí, claro, tal cual. O sea, que hay una evolución desde los primates hacia el ser humano, una idea absolutamente inadmisible, y que, bueno, nada, le llevó muchos años. Digo, recién en 1900, también a partir de los estudios de Mendel y las leyes de la herencia, que también en su momento, cuando las plantea, porque es un par de años más tarde, también es desacreditado. Y recién después, en 1903, por ahí, se retoma todo esto y se empieza a pensar que, bueno, que puede ser que algo de eso había. Una última pregunta. Sí. ¿La evolución sería un proceso igual lento y silencioso? Millones de años, lento. Estas mutaciones se tienen que ir acumulando, digamos, en las distintas especies, y que van a ir dando origen cada vez más a que por ahí, digamos, se forme una especie nueva, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes qué es lo que, y con esto nos vamos al recreo, ¿sabes lo que para mí es más filosóficamente hablando, más problemático en el sentido de por qué genera tanto rechazo? No tanto de dónde venimos, que ya de por sí es un problema tremendo, sino que esto que somos no es algo final, sino que nosotros también seguiríamos mutando. Y eso al ser humano le da una angustia, pensar que dentro de miles de años nada de lo que hoy nos hace humanos seguirá siendo igual, ¿no? Y sí, es tremendo. muy probable. Bueno, gracias, No, de nada. Analía. Nos vamos al recreo y venimos con filosofía. Bien, nos metemos entonces, último bloque, con la clase de hoy de filosofía. Vamos a trabajar una figura muy particular y muy emblemática de la filosofía antigua, que es la figura de Sócrates. ¿Sí? Ustedes saben, no sé si saben, pero que Sócrates fue uno de los, digamos, más importantes filósofos antiguos, pero que nunca escribió nada. La mayoría de lo que nosotros sabemos de Sócrates lo sabemos por otras personas, en especial por uno de sus discípulos dilectos, que fue Platón. Platón, también es bueno recordarlo, escribió la mayoría de sus libros en forma de diálogos.
Cuando uno lee un libro de Platón, suele leer diálogos donde hay conversaciones o discusiones, donde el personaje central de esos diálogos, ¿saben quién es? Sí, Sócrates. O sea, Platón escribe sus libros con Sócrates como protagonista especial. Y está todo el tiempo Sócrates en esos libros debatiendo o bien con sus alumnos o bien con sus enemigos. Los principales enemigos de Sócrates eran, obviamente, los sofistas, de quienes hablamos en clases anteriores. Más o menos Platón escribió entre 20 y 25 diálogos, y en todos ellos Sócrates aparece como protagonista central, con lo cual nos cuesta muchísimo discernir cuándo ese pensamiento tiene que ver con Sócrates y cuándo con Platón. Porque no hay un texto que Platón haya escrito en su nombre, sino que siempre hace como, lo pone a Sócrates como un alter ego, ¿no? Como quien expresa sus propias ideas. En filosofía se suele dividir el tema de qué modo. Cuando hablamos de la teoría propia platónica, decimos que es de Platón, cuando explicamos teóricamente cuál es la propuesta filosófica de este Sócrates / Platón. Y de Sócrates se suele hablar más de su vida. Porque es muy particular la filosofía de vida que propone Sócrates. Sócrates nace en el 470 a.C., muere en el 399, vive 70 años, ¿sí? Y es un maestro, decía, digamos, con cierta particularidad, porque en ese mundo ateniense lleno de sofistas, Sócrates tenía como otra onda. Sócrates, por ejemplo, no cobraba por sus enseñanzas, daba clase caminando con sus alumnos, iban como así, como caminando por Atenas, y mientras caminaba iba, dialogaba, discutía, ¿sí? Por ahí se cruzaba con algún sofista y lo enganchaba en el mercado o en la calle y los azuzaba, ¿no? Les hacía como discutir muchas de esas ideas. Piensen que en esa época era muy usual que en la calle se dieran debates y la gente se reunía así en grandes rondas a escuchar y a ver quién ganaba esas discusiones. Además tenía como una onda muy particular. Sócrates, digamos, como que no le daba mucha importancia al look, diríamos hoy, ¿no? Entonces andaba así como medio descalzo, los alumnos le daban algo de dinero para que coma, pero tenía como otra intención, ¿no? Era un maestro que lo que él entendía era que la filosofía debía ir en busca de la verdad y no estar pendiente de otras cosas. Cuestiones que Sócrates tiene como una situación muy revelatoria en algún momento, porque un amigo de él, llamado Querefonte, un día va al oráculo de Delfos. ¿Saben lo que es un oráculo? Un oráculo es muchas cosas, porque podía ser, digamos, un lugar, podía ser incluso una persona. Un oráculo es un espacio en el cual, o algo, donde tenés o tenían los antiguos un vínculo directo con la divinidad. No importa si creemos o no que esto sucedía, es obvio que no. Pero, digamos, era un lugar muy propio de las prácticas rituales y también de la construcción del sentido cotidiano que tenían los griegos en su tiempo. Uno iba al oráculo y en el oráculo habían unas mujeres llamadas las pitonisas, por ejemplo, sobre todo el oráculo de Delfos, que es el oráculo dedicado al dios Apolo. Y entonces uno hacía preguntas y las pitonisas, como intermediarias, te tiraban la posta de Apolo. O sea, ¿qué decía Apolo sobre tu pregunta? Este amigo de Sócrates, viendo que Sócrates era un maestro y que tenía muchos alumnos y que como que sabía mucho, fue y le preguntó a Apolo quién era el hombre más sabio de Atenas. ¿Saben qué dijo Apolo? Sócrates. Pero lo dijo, yo qué sé, ¿qué habrá dicho? Lo dijo a través de una pitonisa, ¿no? El tema es que Querefonte fue y le dijo a Sócrates, el Dios te eligió a vos. Y Sócrates se quedó como medio impávido, porque Sócrates se daba cuenta que en realidad la mayoría de las personas que vivían ahí en Atenas y que se creían grandes sabios, ¿sí? No eran él, eran otras personas que tenían muchísimo poder.
O sea, había un montón de gente que ostentaba sabiduría, mientras él no. Él tenía otra manera de trabajar, sobre todo con sus discípulos. Él nunca afirmaba una certeza. Sócrates todo el tiempo indagaba, escuchaba a los que creían saber algo y a los que dictaban verdades como si las supieran. Y lo que hacía Sócrates con las preguntas, con las interrogaciones, era desarticular a quien creía saberlo todo. Se da cuenta Sócrates entonces cuál era el mensaje del Dios. Digo, la armó así, ¿no? ¿Cuál era el mensaje de la divinidad? Que los que creían ser sabios, ni bien él los interceptaba y les hacía preguntas, los iba desenmascarando. O sea, todo el que creía saberlo todo, no sabía nada. Mientras que él, que admitía su propia ignorancia y que era consciente de su limitación, había sido el elegido. O sea, el que admite su finitud, su ignorancia, el que sabe que no sabe, termina siendo el que más sabe. Surge de aquí una de las frases más famosas de la filosofía que dice: solo sé que no sé nada. Esta frase es una frase que en realidad no es literal. No hay ningún libro de Platón donde la frase esté expresada de este modo. Sí la idea. El libro donde aparece se llama Apología de Sócrates, que no es casualidad, es el libro donde Sócrates es una apología, o sea, una defensa, se defiende frente a un tribunal que lo está acusando y que lo quiere llevar a la muerte. ¿Por qué lo acusan a Sócrates? Y en ese tribunal Sócrates cuenta toda esta historia y alcanza esta conclusión: el solo sé que no sé nada. Lo acusan de corromper a la juventud y de enseñar falsedades. Y lo que él trata de demostrar es que en realidad no es que lo están acusando realmente, sino que se la agarran con él porque él lo que hace es desestabilizar el sistema de poder ateniense, demostrando que todos los que creen saber mucho en realidad no saben nada. Piensen que Sócrates era un grosso en su manera de pensar, de dialogar, de discutir. O sea, vos sostenías un debate con Sócrates, pero te pasaba el trapo mal. La mayoría de los libros de Platón cuentan estos diálogos. O sea, es muy interesante la lectura de Platón. Por ejemplo, hay un jefe del ejército en esa época llamado Laques. Entonces, Sócrates un día se lo cruza en la calle a Laques y le dice: ¿vos sos el jefe del ejército? Sí, dice Laques. Ah, entonces tenés que saber qué es la valentía, porque si sos el jefe del ejército... Y Laques dice: sí, obvio, ¿no? Y aparte se siente como presionado, todo el mundo lo está mirando. Le dice: ¿qué es la valentía? O sea, Sócrates actuaba así, ¿no? O sea, piensan que se volvía medio insoportable para la gente porque te cruzaba. Y Laques le dice: bueno, es muy fácil, ser valiente es ir siempre para adelante. Y Sócrates le dice: no, mira, hay unos soldados llamados los hoplitas que combaten yendo para atrás. Dice Laques, ¿no? Lo empieza como a acercar, dice: bueno, es ir para adelante, pero también para atrás, depende la situación que sea. Mirá, le dice Sócrates, ¿ves él, la mamá de él, de este amigo mío, está hace 3 años postrada en la cama y sin embargo es muy valiente, pero no va ni para adelante ni para atrás, porque está tirada en la cama? Claro, Laques se iba poniendo colorado, ruborizado, porque veía cómo Sócrates le iba ganando el debate, hasta que finalmente admitía Laques, el jefe del ejército, su propia ignorancia. Esto lo que genera es lo que se conoce con el nombre de catarsis, que es una palabra que hay que retrotraerla al mundo griego. Nosotros hoy la usamos de otra manera, pero catarsis significa purga. Lo que lograba Sócrates era que aquellos que se creían ensoberbecidos de conocimiento, ¿sí?, pudieran hacer una purga y por absurdo y por vergüenza admitir su propia ignorancia. Por eso el Dios lo elige a él,
al que admite como Sócrates que solo sabe que no sabe nada. La clase que viene seguimos con más Sócrates y ahora nos metemos al final de esta clase leyendo la segunda parte del cuento que comenzamos a leer ayer, cuento de Horacio Quiroga, cuentos de amor, de locura y de muerte. Estaba tremendo el cuento, ¿se acuerdan de esta pareja de recién casados, Alicia y Jordán, que luego de los primeros 3 meses de convivencia, ella siente que la vida matrimonial no era lo que esperaba y un día Alicia empieza a desarrollar una enfermedad que se va agravando hasta tal punto que no puede caminar y permanece en su cama postrada. Horacio Quiroga nos cuenta, ha escrito este cuento increíble. Vamos a la segunda parte del cuento. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Psst, se encogió de hombros desalentado el médico de cabecera. Es un caso inexplicable, pero poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más, apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves,
diminutos en el medio habitual llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Bueno, tremendo, tremendo. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Horacio Quiroga, gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima emisión de Seguimos Educando.